que en Ciudad... todavía tenemos tiempo para hablar de lo que va a ser esta muestra de cortos en la Facultad de Artes, Miguel. Exacto, nos acompaña Guillermo Zavallo y Hernán Bracamonte. Bienvenidos. Muchas gracias. Hola, bien, gracias por tenernos acá. Por favor, nosotros siempre nos gusta que nos visiten los amigos de la casa. Bueno, Guillermo, contanos un poquito, arranquemos con la parte de difusión. ¿Qué es esta muestra de cortos? Bueno, esta muestra de corto que se da el día 20-21 de la semana que viene es la muestra final, en este caso, de la materia Realización Audiovisual 1. La carrera de Cine y TV, que tiene como materias eje dentro de toda la currícula lo que es la realización audiovisual. Nosotros en este caso somos parte, junto con Ayelen Ferrini y Juan Tello, estamos dentro de lo que es Realización 1. Realización 2, segundo año, y Realización 3 y cinematográfica, o la materia que viene con el nuevo plan. Y lo que te quería contar es que esta muestra que vamos a ver ahora es el cierre de trabajo de los estudiantes y las estudiantes de este año. Bien. Este es el trabajo final, por así decirlo, luego hacer varios trabajos prácticos durante el año. ¿Cuántos cortos se van a presentar aproximadamente? Y alrededor de 50 trabajos bien. en distintas duraciones, distintos modelos, distintos formatos, géneros. Es un variadito, tal como se ve acá un poco en este salpicado Qué lindo, de imágenes, es bastante variado. Visualmente Bien. muy atractivo. ¿Es en el Sepia? Es en el El Sepia. auditorio del Sepia. Sí, Exactamente. es en Ciudad En Universitaria, el Avenida Allende, Sepia. Avenida Allende. Nosotros habitualmente cuando difundimos en redes o comentamos que estamos haciendo, siempre decimos que este es como el semillero de quienes van a hacer grandes, o pueden ser grandes obras. Entonces, por ahí lo que decimos es, si te acordás de Messi en ese video cuando era chico y jugaba con una camiseta inmensa de grande y pasaba un montón de gente, bueno, esto es más o menos lo mismo. Es como ver los primeros pasos de gente que en el futuro posiblemente tengan la posibilidad de mostrar grandes obras, ¿no? Es la idea nuestra. Bueno, estos trabajos que se van a presentar, ¿quiénes pueden ir a verlos? ¿Se puede ir las personas que no sean de la facultad, por ejemplo? Abierto a todo el público. Sí. Una de las principales afluencias es los propios allegados a los Claro. realizadores, los actores, que de alguna forma también es una de Es las el retribuciones momento, claro, para sí. ver ese trabajo lucido en pantalla. Me imagino también algunos estudiantes que estén pensando en estudiar en la carrera y que quieran ver cómo se trabaja, Sí, ¿no? es un buen momento para encontrarse. De hecho, en realidad, Sí. en esto que hablamos como la producción audiovisual, el momento de la difusión es quizás uno de los momentos que no le damos tanta importancia a los que venimos, en este caso, del audiovisual. Y es un buen momento para quienes están haciendo sus realizaciones puedan mostrarlas. Claro. Es como abrirse a poder mostrar su obra. Y aparte, esto de que como un guión que no está terminado hasta que se filma, bueno, una filmación ya realizada no está terminada hasta que se encuentra con un público. Y en este caso la particularidad es que es una proyección a sala cerrada, oscurecida, con un público masivo, Claro. que es algo que parece una verdad de perogrullo, pero construir una proyección es algo que no se prioriza. Uno está acostumbrado a ver momento, uno a claro. uno con la pantalla, aislado de otras personas. Y el público de alguna forma construye este Difícil sentido. poder saber de qué van los 50 trabajos, Claro. ¿no? Sí, Pero Sí, tema de hecho, variadísimo. en realidad, la cuestión es que hay trabajos que duran 1 minuto 20 y hay trabajos que duran 8 o 10 minutos. Y también tienen que ver con lo que nosotros damos como base en un primer año, que es la narrativa audiovisual ¿y clásica. cuál es la narrativa audiovisual de los chicos hoy cuando preparan o construyen estos materiales? Es una pregunta interesante y un momento histórico interesante en el Exacto. audiovisual, ¿no? Porque nosotros venimos a haber estudiado cine en el siglo pasado. Suena como muy viejo, pero... Y tenemos justo la primera generación nacidos en el siglo XXI, Claro. tenemos ingresantes del Sí, sí, 2001 sí. este año. Y son muy buenos encuentros. Creo que habitualmente solemos decir, en un aula, nosotros cuando estudiamos cine alguna vez teníamos 2 cámaras, 3 cámaras. Ahora todos tienen una cámara en el bolsillo. Claro. Y eso ya cambia la forma de narrar, lo narrativo. La narrativa audiovisual clásica en realidad es esa narrativa en la cual el relato audiovisual es de alguna manera, o transita de alguna manera tranquila todo lo que puedo mostrar sin sobresaltos, ¿no? Que hay una profundidad de campo, un fuera de campo. El salto de eje era un pecado mortal. El salto de eje. Bueno, en parte saltemos el eje. Claro. ¿Qué pasa ahora con el salto de eje? No, el salto de eje sigue estando en la narrativa es audiovisual audiovisual. clásica, pero nosotros le mostramos que es porque también está el cambio de eje, ojo, Claro. no es solamente el salto de eje, está el cambio de eje, para hacer que esto sea fluido. Una vez que se conocen esas reglas,
ya la saben, pueden romperlas. ¿Cuál es el tema? Los estudiantes y las estudiantes lo que se están encontrando es con que ellos vienen con un bagaje cultural audiovisual propio y se encuentran con este lenguaje audiovisual, ¿no? A su vez, los cambios que se van dando lo mismo. Nosotros no sé si ahora estamos mirando televisión o estamos mirando en streaming en la computadora, ¿no? ¿Para dónde vamos? Sí. Y todo eso carga en el lenguaje de lo que ellos van a hablar. No es lo mismo hacer una película para verla en la pantalla que para verla en el celular. Tal cual. Y todo eso trae también un bagaje de cuestiones en los cuales ellos tienen que tener en cuenta para hacer un guión. Y ahí estaría bueno que hagamos parate y pensar en la cuestión de qué están contando, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que ellos cuentan? ¿Y qué temas los ocupan a les pibes hoy? Bueno, hablar temas es algo interesante porque ellos mencionan las cosas y no está claro qué es un tema. Mencionar cómo delimitar una temática, sea una temática social, política, económica, coyuntural, de una temática que tenga que ver específicamente con el lenguaje, no es algo que está tan claro. Hay que deconstruirlo, hay que a veces identificar, bueno, apelamos mucho al lenguaje audiovisual clásico para identificar géneros, Claro. temáticas que pueden surgir inherentes a un género, que es la temática inherente a un género de terror, que puede ocurrir en un documental. Y lo interesante es que, por más que los puedan diferenciar, casi como en un juego, esto a final de año se vuelve a construir y aparecen hibridaciones de géneros. Y nosotros nos podemos sorprender, porque dijimos, tenemos una línea, una orientación en el compartir estas temáticas y aparece un género de terror mezclado con comedia en un documental en formato YouTube. De todas formas, convengamos que es un primer año de cine en el cual es un muy buen inicio de estas producciones. Todavía les quedan 4 años más de carrera y le queda una vida por poder diseñar esto. Yo, como ejemplo de ciertos cambios, es muy interesante ver lo que conocemos como la metáfora audiovisual, ¿no? La metáfora audiovisual o los mismos símbolos que tiene la imagen. Esa metáfora de que trabajando con 2 imágenes se refuerza lo que se quiere decir. En esta generación es un poco más difícil que traten de entenderlo, pero no porque no lo sepan, sino porque están acostumbrados también a una imagen más directa. Y eso tiene que ver también con lo que podemos conocer como el fuera de campo, supongamos. Claro. El fuera de campo que no, el cine te sugiere cosas, ¿no? El audiovisual te sugiere cosas. Y mucho de esto está acostumbrado también a, no, ahora tengo que verlo en imágenes. Entonces, ahí es donde entra el juego de la narrativa clásica puede sugerir cosas más que esa cámara que está vigilando y te va a mostrar lo que ocurre. Y en el caso de los roles, que siempre también era un campo donde había toda una historia de quién era tal y tal cosa. ¿Cómo es ahora? Igual. Igualmente coincidimos, igual de complejo que cuando estudiábamos. Se sigue peleando el foquista con Igual, el sí, director, claro. todo. Todavía- En realidad, perdón, Sí, Hernán, sí, te perdón. digo, antes necesitábamos como equipos muchos más grandes. Ahora hasta una persona sola hace una película. Entonces, estos cambios de producción también generan. Ahora, nosotros seguimos tratando de aplicar la cantidad de gente que puede estar en un grupo, 6, 7 personas y cada uno eligiendo un rol, ¿no? Y cada uno destacándose en el rol. Como esto es una escuela, digamos, esto se está aprendiendo, entonces también puede uno ir picoteando y ver qué es lo que le gusta. No, no importa en qué etapa o periodo histórico uno estudie esto, hacer la elección de un rol implica asumir una responsabilidad específica mientras todavía se tiene conciencia de a qué otras actividades estoy renunciando. En principio siempre se vive como una especie de renuncia. Me pasaba cuando estudiábamos, noto que suele pasar todavía con nuestros ingresantes, sobre todo con esta cuestión de la fascinación que produce la imagen. Y bueno, y por todos querer trabajar sobre la imagen visual, no concientizamos que hay sonoridades, hay una necesidad de construir la continuidad, la que hablábamos con el lenguaje audiovisual clásico, la continuidad que va a garantizar un montaje, cuál va a ser la narrativa que va a aportar todo el tratamiento estilístico de la ambientación, el decorado, la utilería que se use, cuál va a ser la dirección actoral. O sea, son roles específicos que, llevan su tiempo abordarlos y en un primer año también tenemos como mucha carga para este primer Bien. panorama. Lo último, Sí. como para Sí. cerrar también, la cuestión, como para volver a la pregunta de qué cuentan y qué Sí. narran, si lo llevamos a la cuestión técnica, actualmente todos los cortos
desde un primer año en adelante están con una calidad técnica muy interesante. Cosas que antes nos costaba muchísimo, hasta conseguir un trípode, ¿no? Ahora los chicos te pueden hablar en un primer año de corrección de color para estos cortos. Claro. Están hablando en ese nivel. Entonces, como en lo particular tratamos como de volver a la narrativa audiovisual y tratar de ir a un guión, ¿no? Porque lo que estamos notando es que cualquiera puede tener una calidad técnica, pero hay que ver qué querés contar. Claro. Si podés definir lo que querés contar, La hacé parte cine. técnica Ahí está la Ya potencia. Sí, exactamente. Por allí va. Guillermo y Hernán, muchas gracias por la visita y por esta No, charla. muchísimas Gracias a ustedes. Bueno, Eh, los invitamos entonces, repitamos el Ahí día. está, 2021. 20-21 de noviembre a las 18 horas en 18 el horas. pabellón Sepia. Perfecto. En Ciudad Universitaria, en Avenida Esperamos, Medina están del Centro. invitados si quieren ir ese día. Se puede llevar pochoclos. De hecho, hay Ay, los qué chicos bueno. hacen. Y Está habilitado. No hay está ningún bien. tipo de crítica de comer pochoclo mientras uno ve ese tipo de cosas, ¿no? No, para nada. Después. Después arreglamos. Después relaja. Se negocia allí. Gracias por venir a Ciudad Sí, de gracias, Buenos mucha ustedes. suerte y Muchísimas gracias a felicitaciones ustedes. por la producción también de los chicos que van a mostrar. Se nos termina el programa, Miguel. Pasó Rapidísimo, volando y pasó. con toda una cantidad de temas impresionantes. ¿Volvemos mañana, Fer? Así es, a las 14:30. Chau. Chau.